histología fácil. Sí, la histología puede ser muy fácil, ¿vale? El día de hoy vamos a recordar un poquito sobre cómo diferenciar a una arteria de una vena y vamos a hablar un poquito sobre los capilares, ¿sale? Aquí está tu corazón, ¿sí? Con 4 espacios, 4 cavidades. Tenemos 2 aurículas, estas de aquí arriba, y 2 ventrículos en la parte inferior. Tu corazón se encarga de llevar la sangre a cada una de las células de tu cuerpo, llevar oxígeno, llevar nutrientes y recoger desechos, así como CO2, y regresarlo al pulmón. Entonces, cuando nosotros hablamos de circulatorio, decimos que hay 2 circulaciones, una circulación mayor y una circulación menor. Circulación mayor, ¿cuál es? La que lleva la sangre oxigenada a todo tu cuerpo a través de arterias y recoge la sangre para llevarla nuevamente al corazón. Esa es la circulación mayor. Y la circulación menor sale del corazón, pasa por los pulmones y regresa nuevamente al corazón. ¿Sale? La sangre va a cada una de las células de tu cuerpo utilizando estas vías que nosotros conocemos como arterias y recoge la sangre utilizando las vías que conocemos como venas. Entonces, histológicamente necesitamos distinguir a las dos, a las arterias y a las venas. Las arterias y las venas van a tener su nombre por el calibre, es decir, por el espacio por el cual pueden pasar nuestros eritrocitos y todos los elementos formes de la sangre, así como el plasma. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos distinguir a 2 estructuras histológicamente, venas y arterias, ¿sí? Las venas, tú la vas a ver en alguna maqueta que siempre las marcan de color azul y las arterias de color rojo, ¿sale? Entonces, estas venas y estas arterias histológicamente se pueden distinguir claramente. De este lado te voy a colocar a la vena y de este lado te voy a colocar a una arteria, ¿sale? Le vamos a poner la letra V de vena y la letra A de arteria en nuestro pizarrón para que lo puedas distinguir. Entonces, nosotros sabemos que en esos vasitos van a ir eritrocitos y otros elementos formes de la sangre, ya lo comentamos. Lo primero que vamos a tener en la luz de nuestros vasitos sanguíneos van a ser unas células de epitelial, un epitelio, que es un epitelio plano simple, ¿sale? Las dos van a tener un epitelio plano simple. Debajo de todo epitelio plano simple existe un poco de tejido conjuntivo y su lámina basal. Entonces aquí vamos a colocar un poquito de tejido conjuntivo. Vamos a hablar de una vena. Esta vena tiene una primera capa, entonces aquí, esta primera capa que tenemos aquí se llama capa íntima. La arteria, además de tener estos componentes, va a tener una membranita, una fibra elástica y ya la marcamos de color rojo. Esta la conocemos como elástica interna o también se conocía como membrana fenestrada. ¿Qué significa fenestra? Ventana. Cuando nosotros teñimos una arteria con la técnica HE, vamos a ver que esta fibra elástica no se tiñe con ningún colorante, entonces queda un espacio y como quedaba como una ventanita, así la llamaron, membrana fenestrada. Entonces, estos 3 componentes forman parte de lo que sería la túnica o capa íntima de nuestra arteria. Después de la túnica íntima viene la segunda capa, que está compuesta principalmente por músculo liso. ¿Te acuerdas de cómo son las células musculares lisas? Son alargadas, son fusiformes, ¿sí? Con un núcleo central. Y aquí ya tenemos a nuestras fibras musculares lisas de la capa media. ¿Qué diferencia va a haber entre una arteria y una vena? Pues que en una arteria vamos a tener mayor cantidad de fibras musculares lisas comparadas con una vena. Entonces aquí están mis fibras musculares lisas de la capa media. Después de esta capa media, pues va a llegar la última capa, la capa que ya tiene contacto con otras estructuras de otros órganos o dependiendo de dónde esté. Y esta última capa está compuesta por tejido conjuntivo, principalmente laxo, ¿sale?
¿Qué diferencia hay entre esta capa, entre arteria y vena? Que la capa adventicia de nuestra vena es más grande que la de la arteria. Y en esta capa vamos a encontrar unos vasitos, unos vasos de los vasos, tanto en arteria como en vena, les llamamos vasa vasorum. Son vasitos sanguíneos que llegan hasta esta zona. ¿Sale? Este ejemplo que te muestro aquí es de una vena y este es una arteria, pero esta arteria tiene un nombre y el nombre se lo damos por la capa media. A esta arteria también la conocemos como arteria muscular o arteria de mediano calibre. ¿Sale? Hay otra arteria sí, por ejemplo, la arteria de gran calibre. Una arteria de gran calibre, como lo es la arteria aorta, que es la que sale del corazón, se va a diferenciar porque su capa media va a estar llena de fibras elásticas. Una gran cantidad de fibras elásticas van a estar en su capa media. Cuando nosotros hablábamos de las fibras elásticas, comentábamos que estas fibras elásticas en el tejido conjuntivo propiamente dicho las produce el fibroblasto, pero en la arteria de gran calibre las va a producir la célula muscular lisa que se encuentra ahí. Entonces, este esquema ya pertenece a una arteria de gran calibre o arteria elástica. ¿Sale? También puede haber venas mucho más gruesas. Hay unas venas grandes y estas venas grandes se van a diferenciar porque su capa adventicia va a tener fascículos de músculo liso en la capa adventicia. ¿Sale? Entonces, perfectamente puedes distinguirlas a ellas dos. ¿Qué más nos falta? La vena normalmente tiene una luz aplastadita, le decimos una luz colapsada. Y la arteria tiene una luz redonda. Y otra característica que hace diferente a la vena de la arteria es que la vena presenta válvulas, ¿sí? Unas proyecciones hacia acá que las conocemos como válvulas. Y las arterias no la presentan. ¿Sale? Vale. Después de hablar de arterias y venas, necesitamos mencionar a los tres tipos de capilares. Sí, existen tres. Un capilar continuo. ¿Qué quiere decir capilar continuo? Que va a presentar un endotelio continuo, ¿sí? Donde tenemos a las células endoteliales aquí y debajo van a tener a su lámina basal. Si te das cuenta, estos capilares ya no tienen tantas capas como lo tenían la arteria y la vena, porque son muy pequeñitos. Hay capilares donde solamente pasa un eritrocito y ese eritrocito, pues, por la forma que tiene, por ser bicóncavo, tiene esa flexibilidad para poder pasar a través de este capilar. Entonces, este sería un capilar continuo que tiene su endotelio continuo y su lámina basal continuo. Este tipo de capilar lo podemos encontrar, por ejemplo, en músculo, en pulmones, en sistema nervioso central. Y rodeando a este capilar podemos encontrar a unas células que nosotros mencionábamos que eran células madre. ¿Quiénes? Los pericitos, que se pueden diferenciar a células endoteliales o a células musculares lisas, ¿sale? Después de este capilar vamos a tener a un capilar que nosotros le llamamos fenestrado. ¿Por qué se llama fenestrado? Porque tiene unas pequeñas ventanitas, unos pequeños espacios y gracias a estos espacios muchos de los productos pueden pasar de aquí hacia acá. Entonces estos pequeños, podemos llamarles vesículas, estas pequeñas vesículas nos ayudan a que pueda pasar de un lado a otro, por ejemplo, alguna sustancia. Este tipo de capilar va a tener su lámina basal continua. Los pequeños agujeritos solamente se van a ver en el endotelio, ¿sale? Y este tipo de capilares van a estar presentes, por ejemplo, en las glándulas endocrinas y en sitios donde se lleva a cabo absorción.
Y por último vamos a tener a los capilares que se conocen como discontinuos o también se conocen como capilares fenestrados, ¿sí? Aquí otra vez vamos a tener estos pequeños espacios que van a permitir que muchas sustancias pasen de un lugar a otro y van a tener su lámina basal incompleta también. A estos capilares discontinuos también se les conoce como capilares sinusoides. Cuando te presentaba un poquito a las células del tejido conjuntivo propiamente dicho, te mencionaba que las células de Kupffer en el hígado eran unas células que se quedaban en esta zona. Entonces, gracias a que existen estos espacios, esta célula de Kupffer puede tener contacto con todo lo que pasa en el capilar y si hubiera algo inadecuado, simplemente con su pseudópodo jala y lo fagocita, ¿sale? Entonces, este capilar que se conoce como discontinuo sinusoide va a estar en hígado, en vaso, en médula ósea y recuerdas que el vaso es el cementerio de los eritrocitos, ¿verdad? Entonces, imagínate qué ventaja le dará tener al vaso este tipo de capilares, donde mi eritrocito que ya cumple sus 120 días tiene que tener esta flexibilidad y si pasa por una zona tan estrecha y con muchos espacios, pues se rompe y necesitamos que un macrófago fagocite todo lo que quedó de nuestro bello eritrocito. ¿Sale? Entonces, no lo olvides, vimos arterias y venas y capilares. Muchas gracias por todo. Te invito nuevamente a que nos regales un like, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y que compartas. Quizás a alguien le puede servir la manera en la que explicamos la histología y que lo pueda complementar con un libro que pueda ayudarle a hacer mucho más amplio este conocimiento. Muchas gracias, hasta luego.